Abrimos nuestras escrituras, ¿le parece? Por favor. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Primera de Pedro 1:23. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Lo tenemos todos. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente que corruptible, sino de incorrupción, por la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Hermano, señales de un cristiano verdadero. Diga conmigo: señales de un cristiano verdadero. Hermano, ¿verdad que no hay nada más feo que la copia de algo o de alguien? Hace poco miraba un documental que en X país hay una industria en este país que se dedica a hacer copia de todas las marcas más reconocidas o que nosotros conocemos, como Nike, Adidas y otras marcas. Pero son, diga conmigo, imitaciones. Y no hay nada más feo que nosotros, queriendo comprar algo original, nos salga, como decimos aquí en El Salvador, chabeleado. ¿Verdad? ¿A cuánto les gustan las cosas originales aquí? Es cierto, a veces no nos alcanza, pero nos podemos ir a variedad de Génesis, al shopping. Ahí hay de todo. Aunque ahora en esos lugares está igual de caro que en los lugares o en las tiendas originales, ¿verdad? Pero hermano, el punto es que a la mayoría de las personas nos gustan las cosas originales. ¿A cuánto le gustan las cosas originales? Vaya, si a usted no le gustan las cosas originales, pues estoy seguro que a usted le gustan las personas originales. Mire, esas personas que andan buscando parecerse a alguien. Mire, nosotros por naturaleza siempre imitamos a alguien, hermano. Rubén de repente quiere cantar como Juan Gabriel. Y hace el brinquito aquí para atrás y se va a ir despacio. Nosotros siempre andamos buscando de alguna manera parecernos a alguien. Y yo lo he dicho algunas veces y no lo digo con vergüenza, al contrario, sino lo digo con mucha honestidad. En algún momento, cuando la mayoría de las personas conocieron al pastor general, nosotros aprendimos a predicar así, un poco tranquilos, no gritando mucho, porque él predicaba así. Entonces, de alguna manera, inconscientemente o conscientemente, nosotros siempre estamos observando a las personas, estamos aprendiendo de las personas y de alguna manera nosotros estamos imitando a las personas. Y yo recuerdo que de repente yo me paraba acá, yo escuchaba los mensajes de mi papá y en YouTube después, y algunos chistes que quizás él quería hacer, algunas palabras que él quizás utilizaba, yo trataba la manera de utilizarlas o de decirlas o de hacer también para poder ser aceptado por la congregación de alguna manera. Pero diga conmigo: Dios hace personas
originales. Dígale que está a su lado, usted es original, dígale. Aunque tenga aquí en la frente hecho en China, usted es original. Entonces, amado hermano, no hay nada más lindo que ser originales, ser auténticos. O sea, aquí yo no tengo ninguna duda que alguna hermana vino con ese vestidito, vino con esa camisita, con ese peinado, porque se lo vio a alguien también. Le gustó y dijo: yo quiero parecerme a esta Shakira y quiero ir igual que ella. Nosotros nos cortamos el pelo parecido a alguien que nosotros hemos visto y que de alguna manera nosotros admiramos y de alguna manera nosotros imitamos, hermano. Pero no hay nada más lindo que ser verdadero, hermano. No hay nada más bonito que a nosotros como hijos de Dios. ¿A cuánto le gustan los regalos aquí? Que nos den un regalo bonito, un regalo verdadero. Nos den algo que sea especial, hermanos. Y a veces no vale tanto el valor o la cantidad de dinero que nosotros podemos pagar por algo, sino la intención con el cual lo hace la gente, que posiblemente puede que sea algo que no sea original, pero la intención o el sentimiento con el que nos lo regalan puede que sea un sentimiento verdadero. Porque de repente a mí alguien me ha regalado algo, hermano, y de repente llega algún niño allá abajo y me dice: mire, pastor, me dice, aquí le traigo un dulcito. Le digo: qué lindo. Que no es el valor lo que vale, lo que posiblemente me regalan, sino la intención. Porque desde el momento que a usted le regalan algo, es que esa persona anda pensando en usted, o que está pensando en usted, o que pensó en un momento en usted. Pero también hay gente que regala cosas bonitas, cosas buenas, cosas caras, pero sabe uno que la intención posiblemente de esta persona no es una intención verdadera, sino una intención que uno dice: ¿y por qué o para qué? Entonces, hay cosas que son reales y hay cosas que son copias. Asimismo, hay cristianos que son reales y hay cristianos, diga conmigo, que son copia. Hermano, y la palabra del Señor dice: por sus frutos, ¿cómo? Por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros actuamos conforme a los frutos de la carne, hago una pregunta esta tarde: ¿será que nosotros estamos siendo verdaderos cristianos o estamos siendo imitación o copia de cristianos? Pero cuando nosotros nos presentamos y los frutos del Espíritu mora en nuestras vidas, ¿será que estamos siendo cristianos verdaderos o cristianos copia? Cuando hablo de cristiano en el libro de los Hechos, por primera vez se le llama cristianos a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Y se hizo de una manera despectiva, diciendo como que ahí van esos que dicen ser seguidores de Cristo, porque los judíos no aceptan y no aceptaban que Jesús es Dios. Entonces, por lo tanto, ellos creían que era una secta, ellos creían que era una corriente más, y solamente decían como para identificar y decir: ve, ahí van esos que dan lástima, que están llenos de mentira o que están caminando en mentira. Más ellos no se daban cuenta que ellos, los cristianos, estaban caminando por el camino de la verdad. Pero ahora en día, hermano, nosotros debemos de aprender a identificar mucha gente que dice ser cristiana, pero no es cristiana. Un cristiano es un imitador de Cristo. Dígale que está a su lado: un cristiano es un imitador de Cristo, dígale. Un cristiano, diga, es un seguidor de Cristo.
¿Cuántos imitadores de Cristo hay aquí? ¿Cuántos seguidores de Cristo hay acá? Hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos verdaderos. Digo eso porque ahora posiblemente las iglesias puede que estén llenas, pero no todos son cristianos verdaderos, hermano. ¿Por qué? Porque por sus frutos le conoceréis. Nosotros no podemos saber la espiritualidad de alguien. Yo puedo venir aquí y puedo pararme y contarles, hermanos, fíjense que el día de ahora estuve en vigilia, no he dormido toda la noche, me vine directo para acá, para la iglesia, y estuve orando por ustedes. Ustedes posiblemente me pueden creer o no. La espiritualidad no se puede medir. No pueden saber si es cierto o no. Yo les puedo decir, hermano, yo leo la Biblia todos los días, 23 horas al día leo la Biblia. Pero hay algo con lo cual nosotros podemos medir a un cristiano verdadero. ¿Y sabe cómo es? Por sus frutos. ¿Cómo podemos medir si una persona es un cristiano verdadero? Por sus frutos. Mi deseo es, hermano, que nosotros seamos cristianos verdaderos. Mi deseo es que nosotros seamos hacedores de la palabra del Señor, porque oidores hay muchos. Yo he conocido mucha gente, hermano, que yo me quedo admirado, yo me quedo sorprendido, porque ellos se venden como un cristiano verdadero, pero cuando uno los conoce, cuando uno conoce el caminar de ellos, uno se da cuenta que sus frutos no son frutos dignos de arrepentimiento. Ha sido gente que ha venido aquí y me ha dicho: yo soy un profeta, yo soy una profeta. Pero dice la Escritura que de nada vale profetizar, de nada vale hablar en lenguas, de nada vale predicar bonito si no tenemos amor. Y he conocido gente que se ha venido aquí y me ha dicho: mire, yo quiero orar por usted. Recuerdo de una señora que vino hace un par de años, y recuerdo que cuando vino me dijo: mire, yo soy una misionera, vengo de tal país, vengo de este lugar, y mire que a mí el Señor me usa, yo soy profeta, y mire, el Señor a mí me habla y yo le saco la verdad a quien sea. Más parece a veces espíritu de adivinación que profecía. Y los cristianos debemos de tener cuidado en esto. La misma Escritura dice: probad los espíritus. Entonces, recuerdo que esta hermana de repente oraba por mí, ponía manos. De repente yo me venía a orar a este lugar en las tardes un rato. Y recuerdo que ponía manos y empezaba a profetizar y me decía: mira que yo te he escogido, que yo aquí, que yo allá, que vos naciste para esto. Supuestamente Dios hablando a través de ella, y me decía: y mira, me decía que vos sos el que naciste para esto, vos sos ser un gran predicador aquí, allá, que no sé qué. Y una vez hizo, yo además de algunos, se ha de recordar que hizo algún desorden por acá, y alguna gente se enojó conmigo porque yo como que la callé. Y alguna gente andaba diciendo por ahí: ve, Elías ya no deja que el Espíritu Santo de Dios hable. Nosotros debemos de saber que cuando la palabra está, no soy yo el que estoy hablando. Si Dios es el que me está hablando a mí, Dios es el que me está exhortando a mí a través de mí. Cuando la palabra está, es Dios quien está hablando a nuestras vidas. Y recuerdo, hermano, que empezó a decir un montón de cosas, y después hizo un desorden aquí, la callé, y luego la agarré allá afuera y le dije: mire, hermano, usted tiene totalmente prohibido supuestamente estar profetizando dentro de la congregación. Si usted es sierva de Dios, lo va a entender. Y agarré de excusa a los ancianos de la iglesia y le dije, y los ancianos de la iglesia dicen: yo no, le dije. Pues no tardó la señora en empezar a decir que yo era un hijo del diablo, que yo me había puesto aquí porque yo había querido, pero que Dios no me había llamado. Y entonces digo yo:
Y entonces antes, ¿quién era el que hablaba? Pues si no decía que yo era el ungido, que yo aquí, que yo allá. Y cuando la gente se siente confrontada, empieza a decir cosas de su corazón. Pero ¿por qué les digo esto, amado hermano? Porque así hay cantidad de personas que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. Que dicen ser seguidores de Cristo, pero su vida está totalmente reflejada no en Cristo, sino en cualquier otra persona. Hermano, preguntémonos en esta tarde: ¿estamos reflejando a Cristo nosotros? La gente está viendo a Dios, porque la gente dice: yo no puedo ver a Dios, yo no puedo sentir el amor de Dios. Claro, si ni la iglesia tiene amor. Claro, si ni la iglesia tenemos empatía, nos cuesta. Entonces, la pregunta es, amado hermano, ¿nuestros hijos están viendo el amor de Dios a través de nosotros? ¿Están viendo a Dios a través de nosotros, nuestros hijos? ¿Está viendo a Dios nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa? Las personas con las que trabajamos, ¿están viendo a Dios a través de nosotros? ¿O a quién estarán viendo? Pero claro, de repente nosotros escuchamos decir: no, pero él es un cristiano verdadero, pero sus frutos no son dignos de arrepentimiento. Pero hay señales que nosotros podemos entender y podemos notar y podemos ver de hombres y de mujeres que son verdaderamente cristianos, hermano. Y el primero de ellos es: un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Sí, claro. Una de las señales que nosotros podemos ver en las personas que dicen ser cristianos es que de verdad han nacido de nuevo. Yo les decía la vez pasada que hay gente que ha sido loca, hermano. Hay gente que ha sido droga, hay gente que ha sido borracha, hay gente que ha sido asesina. Aquí, esta iglesia, no quiera contratar un asesino, aquí mismo en la iglesia hay. Claro, hermano, hay gente aquí que ha hecho y deshecho. Y usted también. Posiblemente no hemos sido borrachos, no hemos sido drogadictos, posiblemente, amado hermano, no hemos sido asesinos. Pero hay algo en nosotros que nos separaba de Dios. ¿Y sabe qué es eso? El pecado, hermano. De alguna manera nosotros hacíamos, o posiblemente hacemos, pero hay señales que nosotros podemos ver y podemos identificar en una persona que verdaderamente es cristiana. ¿Y sabe cómo es? Que ha nacido de nuevo. Hay personas que han sido pleitistas, hermano. ¿Cuántos pleitistas hay aquí? ¿Cuántas hermanas han venido? Levante la mano las hermanas. Todas las que levantaron la mano son pleitistas. ¿Cuántos hermanos han venido? Levante la mano los hermanos. Los que han sido, ¿cómo se llama? Golpeados por las hermanas. Pasen a dar testimonio, hermanos. Hay gente que ha sido pleitista. Yo lucho con eso, hermano. Peleo conmigo para tratar de no pelear con la otra gente. Y no crea que solamente en la calle, aquí dentro de la iglesia a veces. Pero hay gente, hermano, que posiblemente no ha sido asesina, no ha sido borracho, no ha sido chambroso, pero pleitista, sí. Pero ¿sabe qué nos hace falta? Que le permitamos al Espíritu Santo que transforme y que cambie nuestras vidas. Mire, yo en la calle, cuando andaba manejando, a mí no me gustaba que nadie se me metiera. Si íbamos todos en la fila y uno se me quería meter, yo no dejaba. Porque uno dice: no, es que no es justo que uno esté haciendo la fila y este viene desde allá. O posiblemente a usted le ha pasado que está en el supermercado, que está en el banco y usted no deja que nadie se le meta. Y uno dice: no, es que no es justo. Claro, hermano, no es justo. Pero aquella persona que dice ser cristiano ha nacido de nuevo y las cosas viejas quedaron atrás, y dice la Escritura: todas son hechas nuevas. Hay otros que éramos mentirosos,
Hay otros que éramos chambrosos, hermano. ¿A cuánto le gustaba el chambre aquí? Dicen por ahí, en todo anda menos en el culto, diga. Sabe la vida de todas las personas, pero la de él o la de ella le da igual. Se fija en los hijos de todas las personas, critica a los hijos de todas las personas, pero los de ellos son peores, malcriados, alejados del Señor. Pero dice la Escritura que una persona que verdaderamente es cristiana ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Podemos preguntar como Nicodemo: ¿y cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? De ninguna manera. Ya nosotros no nacemos del vientre de nuestra madre, sino del agua y del Espíritu, sino de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Aquí no es el pastor, aquí no son los sugieres, no son los diáconos los que cambian la vida de las personas. No, hermano, aquí es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas, la que cambia nuestras vidas. Y por ello es que nosotros somos una persona que ha nacido de nuevo. La persona que ha nacido de nuevo ya no es rencorosa. He conocido gente que de repente ha dicho: es que aquel hermano me la tiene que pagar. Hace 3 años dijo algo de mí y me las tiene que pagar. Aquella persona que ha nacido de nuevo ya no tiene rencor en su corazón, ha aprendido a perdonar. Una persona que ha nacido de nuevo ya no tiene odio en su corazón, ya no guarda rencor, ya no guarda odio por aquellas personas que un día posiblemente lastimaron, pero de lo que tal vez no nos dábamos cuenta es que aún Dios las utilizaba, esas personas, para formar carácter en nosotros. Aquella persona que ha nacido de nuevo es una persona que quiere parecerse a Cristo Jesús. Dice la Escritura, Primera de Pedro 1:23: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo podemos nosotros identificar a otra persona? ¿O cuáles son las señales que un cristiano verdadero da o que un cristiano verdadero hace? Un cristiano es uno que no busca la salvación por medio de obras, sino que ha entendido que la salvación viene únicamente por Cristo Jesús. Efesios 2:9, acompáñeme por favor. Efesios 2:9 dice así la Escritura: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cómo dice? No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, hay cristianos que posiblemente llevan años en el evangelio y me preguntan todavía: pastor, ¿y cómo voy a ser salvo? Yo no sé a cuántos nos ha pasado, pero de alguna manera, cuando muchas veces nosotros nos hemos equivocado, de alguna manera cuando usted y yo hemos cometido pecado o hemos errado, porque pecar, eso significa errar al blanco. Cuando hemos errado y cuando hemos hecho aquellas cosas que deshonran a Dios o que dañan a Dios, yo no sé cuántos de los que están aquí se han sentido mal por eso. A mí me pasa. Y de repente decimos nosotros: ahora que pequé, ahora me voy a congregar. Como pequé 2 veces en la semana, me voy a congregar 2 veces, después dejo de congregarme. Como pequé, como hice este pecado, voy a ayudar a mi prójimo.
Como pequé, como cometí este error, ahora yo voy a pagar una ofrenda en la iglesia. Hermano, dice la Escritura que somos salvos únicamente por Cristo Jesús. Usted y yo no somos salvos por obras. Usted y yo no necesitamos hacer nada para poder ser salvos. Lo único que necesitamos es confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y creer que Él resucitó de entre los muertos. Creerlo en nuestro corazón, en nuestra mente, y confesarlo con nuestra boca. Pero así como decía el predicador ahora, es muy diferente querer solamente las bendiciones de Dios a aceptar que Él es nuestro Señor. Porque si nosotros aceptamos que Él es nuestro Señor, entonces nosotros debemos de comportarnos como Él dice. Y por eso hay señales de cristianos. Pero aquel que verdaderamente es cristiano ha entendido que su salvación no depende de sus obras, sino de haber aceptado a Cristo Jesús. Pero también un cristiano es uno que sus obras muestra que ha recibido salvación por medio de Cristo. No somos salvos por obra, pero aquella persona que es salva hace algunas obras que demuestran que Cristo mora en esa persona. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tito 2:4. Perdón, Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Un cristiano verdadero sabe, amado hermano, que no es salvo por obras, pero hace buenas obras. Pero también un cristiano verdadero sabe en qué está parado, sabe cuál es su fundamento. Hay cristianos que llevan años en el evangelio, pero no saben ni lo que han creído. Por eso de repente viene cualquier ola, cualquier creencia, cualquier tipo de pensamiento, cualquier filosofía, cualquier persona mala y perversa de corazón, y los aparta de Dios, haciendo creer que Dios no es nada ni nadie. Haciendo o diciendo, no hombre, mira, ¿y para qué va a la iglesia si Dios no habita y hasta la Biblia usan? Si Dios no habita en casa hecha por manos de hombres pecadores, no hombre, ¿para qué ir? Un cristiano verdadero sabe dónde está su fundamento. ¿Sabe? Me da tristeza porque de repente hay gente que anda sudando, calentura ajena, y que por alguna razón, por algún pleito, por alguna discordia, por algo que no estaban muy de acuerdo, de repente se alejan del Señor, se va a la familia, y aún así se llevan otras personas. Y lo triste de todo esto es que después no se van para otras iglesias, para bien o para mal, sino que se van para el mundo y se pierden en el mundo, viven en el mundo y están en el mundo. Pero hermano, un cristiano verdadero sabe en quién ha creído. ¿Y sabe en quién creen los cristianos? En Cristo Jesús únicamente. Nuestra confianza está puesta únicamente en Cristo Jesús. Hay gente que anda diciendo, ay, hoy sí tenemos el mejor presidente del Salvador. Está bien, hermano, si a usted le agrada, qué bueno que usted tenga una inclinación política, qué bueno. No tiene nada de malo. Si a usted le agrada el tipo, déle con todo, pero que su confianza no esté puesta en el hombre, hermano. Pero que su confianza no esté puesta en el hombre. De repente se me acerca alguna gente y me dice, pastor, mire, yo sé que hoy sí vamos a ver la gloria de Dios porque Dios lo está utilizando a usted. Yo digo, no nos equivoquemos.
Nuestra confianza no debe estar puesta en el hombre, nuestra confianza no debe estar puesta en el pastor, nuestra confianza debe de estar puesta en el pastor de pastores, en el Señor de señores, en el Rey de reyes, en el hacedor de todas las cosas, en Cristo Jesús. Solamente y únicamente en Él. Ahí nosotros debemos de edificar nuestra vida. Hermano, un hombre que edifica su vida en Cristo Jesús va a ser un hombre exitoso siempre. Un hombre que edifica su familia en Cristo Jesús va a ser un hombre de bendición. Una mujer que edifica su hogar, su esposo, sus hijos en Cristo Jesús va a ser exitosa siempre. Un hombre que edifica su vida, su trabajo, su negocio en Dios va a ser bendecido siempre. Mire lo que dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Él. Debe de ser nuestro fundamento y el único fundamento de nuestras vidas. El único fundamento de nuestras vidas. Hermano, hay otros que posiblemente confiamos en el amigo, en el familiar que está en Estados Unidos, está en otro país, y gracias a él, gracias a ellos, nosotros ahora tenemos que comer. No se les olvide que nuestro único fundamento debe de ser Cristo Jesús. Dice la misma Escritura: maldito el hombre. Dura palabra, dura palabra. Pero ¿sabe qué estaba diciendo Cristo? ¿Sabe qué estaba diciendo el Padre? No confíen en nadie, pongan su confianza en mí. Porque si usted y yo ponemos nuestra confianza en el hombre o en la mujer, un día vamos a ser defraudados. A mí me ha pasado, de repente yo digo: este tipo sí va a ser amigo mío. Este tipo sí no va a fallar. Este tipo va a ser fiel a mis ideales, a mis ideas, a mis principios también, en la obra. O he dicho, de repente este sí va a ser un buen siervo. Este va a ser un hombre que Dios lo va a utilizar, porque se le nota, se le ve. Pero de repente, frío aquello. O de repente aquellas personas que quizás dijeron: no, hombre, ahí vamos a estar. No están. Y a veces Dios lo permite. ¿Sabe para qué? Para que nosotros entendamos, conozcamos y recordemos que Él es el único que vive y permanece para siempre. Que Él es el único que va a estar con nosotros. Dice la Escritura: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero también un cristiano verdadero, amado hermano, es aquel que lleva las buenas nuevas de salvación. Dígale que está a su lado: un cristiano verdadero es aquel que predica el evangelio. Mire lo que dice la palabra del Señor, 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Miren lo que dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es una persona que llega a otro país a presentar o a representar el país de donde él o ella viene. Usted va a Estados Unidos y usted es 100% salvadoreños. Usted va a Estados Unidos, allá hay embajadas de El Salvador. Usted va allá y si usted necesita ayuda o solicita ayuda de ese lugar, a usted le pueden ayudar. Pero ellos allá en Europa, en Estados Unidos, están representando este país. Por lo tanto, nosotros, usted y yo, sabemos que usted y yo
somos representantes de Cristo Jesús. Por lo tanto, aquel hombre, aquella mujer que es representante de Cristo Jesús ha aprendido a presentar al Señor, a predicar el santo evangelio del Señor. De verdad, hermano, me daba hasta cierto punto un poco de tristeza. El día de ayer salíamos con mi familia, con mi hermana, con su familia también. Salíamos a un lugar y de repente se acercaban algunas personas por ahí y nos regalaban estos famosos testigos de Jehová, que de testigos no tienen nada. Pero si hay algo que son dignos de admirar esas personas, es que ellos no les da vergüenza, a ellos no les da pena. Y se acercó un muchacho por ahí y me dio un papelito donde dice quién es Cristo o quién es Dios, cómo hacer para conocerlo. Y cuando abrí el papel, veo que adentro venía un sobre y dije: primero Dios, que sea dinero. Hoy escuchó mi clamor el Señor. Y cuando abrí el sobre, el tipo con puño y con letra había hecho una carta. Había hecho una carta presentando a su Dios. Y yo dije: qué tristeza, que este tipo posiblemente esté equivocado. Qué tristeza que este tipo anda presentando algo que no es cierto. Y los que tenemos la verdad no somos embajadores. Y los que tenemos la verdad no presentamos el evangelio. Un cristiano verdadero no se avergüenza de Cristo. Un cristiano verdadero no se avergüenza de su maestro. Un cristiano verdadero no se avergüenza de vivir para Cristo. Hermano, hay señales que nosotros podemos identificar si es un cristiano verdadero o no lo es. Pero dejemos de ver hacia afuera. Esta tarde veamos hacia adentro, reconozcamos y veamos y preguntémonos nosotros: ¿será que estamos nosotros siendo cristianos verdaderos? Porque el deseo de Dios es que nosotros seamos cristianos verdaderos. Y recuerde que mientras hay vida, hay esperanza.